Y eh, bien, bien, muy bien. Con calor, hace Bien, bien. calorcito. Hace calufa. ¿No? ¿Todo bien? Sí, No, yo la como, verdad que no. como siempre, ¿no? Como siempre. ¿Ustedes Sí, ven algo raro? no, yo a Willy lo veo de puta madre. Guay. Sin fatiga, sin nada. Ujú, sí. Ujú. Os. Sí, Julio. Julio es el de las pero noticias. vamos a hacer. Sí, o sea, ahora a partir de ahora yo soy el de las noticias. A mí me gusta, la verdad. Joseph Gordon-Levitt dice que el futuro de la narración está en los videojuegos, no en las películas. Ok, ese es el titular de la película. No pasa nada, chicos, ya está, ya, En total, ya encarrilamos de nuevo. Ok, ¿Qué pasó? nada, pasa nada, que no tenía el micro. Tenía el micro muteado. Pero bueno, pasemos a comentar la noticia de Joseph Gordon-Levitt, ¿no? Que dice que el futuro de la narración está en los videojuegos, no en las películas, ¿no? Gracias a IGN Latam. No sé qué opinan ustedes respecto a ese tema. Gracias a ti, Lucas. Pues, pues yo creo que tienen parte razón. O sea, este actor se refiere a la narración como tal, cinematográfica, entiendo, ¿no? Exacto. Bueno, a Por- cualquier tipo de narración, ¿no? a cualquier tipo de narración. O sea, está como infravalorando sí. también el tema de la narración de libros. Se podría decir también, ¿no? Mm, Dentro de la a literatura. ver, no, yo creo que no está infravalorando nada. Sino que yo creo que lo que se refiere Joseph Gordon-Levitt, yo creo que es más una mezcla en lo que está funcionando ahora, que es el entretenimiento, Ujú. junto con la narración. Entonces yo entiendo un poco la lógica a la que él se refiere, de que una mezcla perfecta de lo que es entretenimiento y narración son los videojuegos. Exacto. Entonces creo que se entiende el por qué opina eso Joseph Gordon-Levitt, que es una persona que ha estado muy ligada al tema de los videojuegos también. Sí, debido a su empresa, Hit Records, algo así, que es como una plataforma de arte libre en el que la gente sube su arte sin ningún ánimo de lucro, pues ha participado en el videojuego de Watch Dogs Legion, si no me equivoco, y Sí. en el futuro Beyond Good and Evil 2. Pero igual está barriendo para casa, ¿no? Si está relacionado su empresa con los videojuegos. Aunque tiene parte de Pues, razón Claro. Yo creo... porque... Ay, perdón. Porque los videojuegos, es decir, yo creo que la gente cada vez busca más adrenalina. Como habíamos hablado, ¿no? En el podcast anterior sobre adrenalina sobre ruedas, pues ahora necesitan adrenalina sobre su silla del sofá. Entonces, una buena forma son los videojuegos. Los videojuegos experimentas lo que viven los protagonistas en tu propia carne. No sé si está tan ligado a ese aspecto de la propia adrenalina. Yo creo que está ligado también al siguiente paso, ¿no? El cine se ha reinventado durante los años, ¿no? Aunque después del sonido poco más se ha inventado en el cine. Y yo creo que Joseph Gordon-Levitt lo ve como el futuro, ¿no? Yo sí que comparto con él en que creo que en un futuro no tan lejano viviremos como en una especie de Ready Player One, ¿no? En un mundo aparte en el que podremos consumir todo tipo de contenido de manera así, ¿no? Como lo hacemos ahora en TikTok o en Instagram o en cualquier otra red social, ¿no? Que es como un tubo gordo que te enchufan a los ojos para ver contenido. O sea, viviendo la vida que siempre hemos querido vivir o ser el avatar o el personaje que siempre hemos querido ser, ¿no? Exacto, exacto. Y creo Ok. a lo yo que se creo, refiere también Joseph Gordon-Levitt es al hecho de volver a ese rollo, ¿no? A poder vivir las películas, ya no solo verlas, sino vivirlas. Oh, te quedó precioso, ¿eh? Te quedó... Yo creo que podremos hacer el podcast aquí, ¿no? Yo no sé cómo es lo que opinan. Un buen cierre. Está de lujo. terminamos aquí mismo, ¿no? ¿Qué opinas tú, Julio?
O sea, yo creo que el siguiente paso, ya se está viendo que está en proceso, es el tema de hacer una especie de Netflix de videojuegos, tener un catálogo, que ya creo, bueno, ya está en funcionamiento, por lo menos el de Play, que es el que conozco yo, aunque no está funcionando muy bien. Creo que el futuro va un poco más a esa mezcla de tener todo en catálogo, tener tu propio Netflix de videojuegos o de entretenimiento, y el siguiente paso a eso yo creo que sería un poco más lo que estabas diciendo tú, Ale, de que sea una especie de Ready Player One en el que tú mismo vives tus propias historias, por así decir, o Ujú, en carne y hueso. Por ejemplo, claro. ahora me vino a la cabeza el tema del Oculus Rift. Ajá. Es una cosa que se ha quedado un poco ahí en stand-by. No sé si cogerá, si cuando se mejore su funcionamiento cogerá otro empujón. Hombre, a ver, No sé cómo lo ven. en cuanto a lo que comentabas del catálogo de videojuegos al estilo de Netflix, creo que lo más cercano que hay es el Game Pass de Microsoft, que es eso, básicamente un catálogo de Ah, está. videojuegos al que puedes acceder y te descargas y consumes lo que tú quieras por un precio al mes. Y en cuanto Mm. a lo último, no me acuerdo qué comentaba Julio. Lo del Oculus. Ah, lo del Julio, Oculus. Hostia. Julio tampoco se acuerda. Ah, no. Lo... Vale, espérense porque creo que... Bueno, entonces, en cuanto al... Tengo una pregunta, chat. ¿La cámara se ha quedado congelada? ¿O son cosas mías? Sí, se quedó congelado. Vale, Eh, me a gusta, tuya en concreto. me gusta. Pues está bien, se te ve de puta madre, la No me verdad. pasa Sí, nada. se te ve interesante. Yo creo que estás como en Ready Player One. Yo creo que estás viviendo tus Sí, videojuegos ahora mismo. yo ya estoy Estás viviendo en, mi juego, ¿no? estás en modo Zen ahora. Estás en el Vale, Si quieres, Valhalla. Allen, si quieres, Allen, lo que tú lo solucionas, Willy y yo seguimos exacto. con la conversación del modo Zen y el Valhalla. Exacto, pues, si pueden seguir mientras intentamos arreglarlo. Sí, claro. Mira, Willy, Relleno. Relleno. como Naruto, ¿qué te parece lo del tema del Oculus, Willy? Pues el Oculus me parece que tiene buen nombre porque te lo pones en los ojos. Entonces, particularmente creo que está bien definido el marketing. Y ya, ya después si nos ponemos más... Yo lo probé una vez creo y es rara la sensación. Una vez me lo puse para ir como caminando en una, Eh, como en una tablilla así y la verdad que la cague. Pero yo no sé hasta qué punto, hablando ya de videojuegos, mm, eh, puede sustituir el cine. O puede como... obviamente, Hombre, a ver, sí, yo veo el titular de la noticia y en verdad yo creo que él se refiere a que sería el futuro de la narración, pero no creo que eso significa que vaya a sustituir ni el cine ni la lectura. Yo creo que es... ya, O sea, por ejemplo, cuando llegó el cine no sustituyó la lectura, son dos no. complementos. Pero cuando Entonces, llegó TikTok, sí. yo creo que él simplemente lo ve más como que es algo que viene para quedarse y que según él, pues igual sería el número uno del entretenimiento, más que el cine y la lectura. Ya. Pero Hombre, ¿tú crees, Willy, que dentro de 20 años cada uno va a tener su propio Oculus en casa y van a ver sus propias historias, sus propios videojuegos? es que es complejo, ¿eh? Es que hay un capítulo de Black Mirror que un poco habla sobre eso, que es San Junípero, no sé si saben cuál es súper guay. Y habla un poco de eso. ¿Estás de vuelta? He vuelto como Terminator. Eh, Alright. Let's go. Bueno, hablando ya y termino de... Y seguimos con el host, sí. Exacto. que es súper buen host, la verdad, porque está hosteando súper bien. Eh... No, no voy a Nah, son decir bromas, nada, no Ale. voy a decir nada. Son bromas, Ale, te quiero. Em, No joda. que hay un capítulo en el cual los protagonistas se van a otro mundo completamente distinto para vivir otras vidas, creo que cuando están en su lecho de muerte. Y me parece curioso porque para estar en cama, como están, por ejemplo, mi abuela ahora, pues me resulta curioso que estás en tu cama y estás viviendo la vida que quieres. Aunque mm, yo no sé si es peligroso, porque igual dejamos de vivir nuestras vidas porque siempre lo que creemos o lo que deseamos crear va a ser mejor que la propia vida, porque la vida te pone unos retos que no te pone algo que has creado. Que eso vaya en dirección a un debate muy extenso, ¿eh?
¿Es posible que Ale esté de nuevo congelado? No, Ale ahora mismo no está. No, no, estoy congelado, Pero da chicos, igual. pero estoy intentando arreglarlo y O ahora, sea, ahora Julio también está pues, congelado. Así que, De repente todo es Ubisoft, ¿sabes? Porque edición tambaleante. hay unos fallos aquí. No, no, pero no debemos pasa debemos nada. de decir que está todo ello a posta. Exacto, Porque, todo preparado. claro, es lo que comentaba Willy, ¿no? Hay una gran empresa de videojuegos que se llama Ubisoft, que se caracteriza porque se bugueen todos. Entonces, Patrocinado por Ubisoft. pues bueno, estamos en esa. Vamos a ver si lo podemos arreglar. Si Pues no, pues nada. podemos decir que Ale es el que trae el tema hoy y Ale es el primero en irse, ¿no? A ver, si quieren puedo contar unos chistes. No, Pero yo creo que. mejor Ale, no. soluciona eso ya, Ale. Mejor no. Vale, parece que yo ya estoy solucionado. ¿Qué le dice Mario a Luigi? ¿Qué pasa, bro? ¿Qué le dice? ¿Qué le dice? Parece que ya estoy solucionado. He vuelto. Y Bros, Julio sí es Sí, congelado. Mario, y yo puedo seguir congelado, que no pasa nada. Mientras Willy no siga diciendo chistes, por mí. No pasa nada, esto se cambia rápido. Pero vale, y pasa seguimos nada. con el tema. Ahora ya hemos vuelto los tres, ahora sí, la Santa Trinidad. Ya estamos de Alright. vuelta. Pues yo creo que la noticia la hemos comentado bastante y antes de que se nos vuelva a congelar cualquiera de las cámaras, podemos pasar a plantear el siguiente tema, ¿no? Respecto a los videojuegos. Que es... Me hace gracia porque se hace la autopregunta a sí mismo, porque lo tiene preparado él. Y dice, bueno, ¿podemos empezar? ¿No, Ale? Sí, claro que sí, Alejandro Artiles. Muy bien, Mario Bros. Pues, hablando de Mario Bros, pasemos a hablar de la primera adaptación canónica del videojuego al cine, que fue la adaptación de Super Mario Bros., que contó con la participación de Bob Hoskins y... no recuerdo ahora el nombre del que hacía de Luigi. Pero vamos, que tenía un cast bastante grande. Y claro, todos tenemos en la cabeza, ¿no? ¿Cómo es Mario Bros? ¿Cómo es Mario Bros, chicos? Tiene una ira a Willy, ¿eh? No sé por qué. Pero se podría decir que es un personaje bastante parecido a Willy. Mario Bros. Es un fontanero que se mete en las tuberías, no las arregla. Él se mete en las tuberías y dentro de las tuberías debe haber tortugas y champiñones que hablan. Sí, pero ¿cómo es el juego? Es colorido, ¿no? Bueno, los primeros no, Bueno, los eran en blanco y negro. no, el único en No. blanco y negro fue el de Game Boy, ¿eh? Pero no pasa nada, no pasa nada. Porque aquí les traigo el tráiler en español de la película de Super Mario Bros. Pondremos un cachito y a ver qué es lo que les parece. Está congelado, bro. No pasa nada. No pasa nada. Aquí tenemos a Mario Bros. ¿Dónde estamos? Tengo la impresión de que ya no Ya, estamos madre en mía. Brooklyn. ¡Daisy! No, la verdad que me recuerda mucho a Mario, ¿eh? Yo de pequeño cuando jugaba a esto veía lo mismo. Son hermanos, son fontaneros. ¡Cuidado! ¡Mario! Vale, yo creo que es suficiente con lo que hemos visto. De una princesa secuestrada. Aquí nos podemos dar cuenta de... No pasa nada, ahora arreglaré lo de la cámara de nuevo, no pasa nada. Pero nos podemos dar cuenta Yo no de lo que la arreglo. película de Super Mario Bros. Es prácticamente como si fuese una versión edulcorada de Blade Runner. Edulcorada. ¿Te gusta la palabra, Willy? Sí, la palabra sí, pero la peli no. Igual, ¿tú crees que la palabra edulcorada es y si es un amago de Blade Runner? Más que una versión edulcorada de Blade Runner. ¿A Julio que le gusta Blade Runner? ¿No te afecta que Ale haya hecho esa comparación? Vale. Nada, prefiero no comentar. No sabe, no contesta. A ver, la verdad que da la sensación de que de que el guionista o los directores de la película, no sé si es que jugaron 3 partidas a Mario o... Pero bueno, por lo que sea, esa película en su momento no fue ningún éxito, ¿eh? A ver, yo creo que lo que queda claro es que champiñones sí que probaron. Eso está claro, Hombre, ¿no? hombre. Sí, Sí, eso está clarísimo. Es que los guionistas necesitan un recurso para poder inspirarse. Eso Diciendo, siempre. Oye, vamos a contar historias que no sabemos. ¿Qué hace Mario en el videojuego? Comer champiñones. ¿Qué tenemos que hacer nosotros los guionistas para poder inspirarnos y crear bien una buena historia de Mario? Comer champiñones.
Exactamente. Y eso es lo que ha surgido. Yo creo que podemos resumir la película en eso, ¿eh? En comer champiñones. Pero es interesante ver cómo esas primeras adaptaciones al videojuego, ¿no? Del videojuego a la pantalla, perdón, al cine, prácticamente no tienen nada que ver con sus contrapartes videojugabilísticas. Videojugabil. ¿Esa palabra existe? No lo sé, y si no me la invento no pasa nada. Está bien, está bien. Esto, al igual que estamos congelados mientras hacemos un podcast, también nos inventamos palabras, así que no hay ningún problema. Entonces, yo creo que hemos hablado ya de Super Mario Bros., ¿no? Que es la primera adaptación del videojuego a la gran pantalla. Pero yo les quería hacer una pregunta. Y es, ¿qué adaptación de videojuegos recuerdan ustedes? A mí la primera que me viene a la cabeza es Prince of Persia. Es la primera así que me viene a la cabeza y si no recuerdo mal, la disfruté mucho en su momento cuando era pequeño. Igual ahora la veo y me echo las manos a la cabeza. Ok. Julio. Yo Mortal Kombat Annihilation. Mortal Kombat Annihilation, ¿en serio? Es que sinceramente, si nos ponemos a pensar, ¿ha habido alguna adaptación de videojuegos que hayan mejorado a la de Mario en su momento? Es decir, yo creo que todas han ido un poco por la misma línea, sin comer tantas No. sopas, pero... No. Lo de Mario, por lo visto, tuvo muy mala aceptación en taquilla, pero las otras han estado bastante guay, ¿eh? A ver, Sí, sí, Mortal Kombat Annihilation, la verdad que Hombre, esa se ha no. convertido en una peli de culto. Esa no. a ver, justamente Mortal Kombat Annihilation fue un fracaso y terminó con esa trilogía que se quería hacer de Mortal Kombat, al igual que se planteaba una secuela de Super Mario Bros. Pero creo que no son tan buenos ejemplos de lo que es una adaptación del videojuego a la gran pantalla, ya que al final son películas que bueno, han hecho lo que han querido y yo creo que por eso hay que darles mérito, ¿no? Han visto a Mario y se quedaron con dos cosas y poco más. Así Con... Hay otra peli que me gustó mucho y fue Tron Legacy. claro, pero La segunda. justamente Tron no es una película basada en un videojuego, sino es una película sobre videojuegos, ¿no? Sobre un videojuego en el que la gente se metía, ¿no? Sin querer. No me acuerdo ahora qué patrón era el que seguía para meterse en el juego, pero... Pero había un videojuego de máquinas recreativas que era Tron. Claro, pero eso salió a raíz de la película. Ah, amigo. Vale. Claro. Vale. Gracias Entonces... por el galletón sin mano. No, hombre. El cachetón es el que me está metiendo el OBS al dejarme congelado, pero... La verdad que sí. Pero bueno, yo debo decir que recuerdo con mucho cariño. Una saga de películas basadas en videojuegos que son las de Resident Evil. Yo creo que toda persona que creció en los 2000 tuvo que ver alguna, excepto Julio. Pero es que las películas de Resident Evil tienen algo, ¿no? Es aquel de que se la suda por completo el videojuego, Sí. pero son entretenidas. Pero es que ahí viene la cuestión. Y es que tú no puedes adaptar un juego como tal a una pantalla. Tienes como que beber resquicios de la historia de los personajes sobre todo. E intentar llevarlos a pantalla. La protagonista de Resident Evil no aparece en ningún Resident Evil. Lo que sí aparecen son zombies. O el Umbrella. O los malos. Que era... no, Umbrella. ¿cómo se llamaba? Sí. Umbrella. Bueno. Entonces hay que... Bueno, vale, te ha hecho gracia el chiste porque estás sonriendo. Ahora te hacen gracia los chistes, ¿eh? Qué Ahora no puedes chispa. poner malas Sí, caras. Te voy a se ha aprovechar. quedado congelada, ¿eh? Después del La, chiste. la verdad que si te quedó congelado, guay. Estás como contento. Sí, Incluso joder. nos estás mirando ahora mismo. No como la primera vez que se quedó que me parecía O sea, no es tan turbio. O sea, está bastante bien. parecía Ole. sacado de Resident ¿Eh? Evil. No, uy, casi. Ahora tienes una sonrisa. Bueno, que Resident Evil, yo las disfruté mucho, ¿eh? Me gustaron. A mí me gustaba mucho jugar a Resident Evil. Y por eso yo las disfruté. Claro. Yo tengo una pregunta, por ejemplo. De todas las películas que han sacado de videojuegos y todas estas adaptaciones, ¿hay alguna
con la que ustedes se puedan quedar y decir, oye, esto es una película, no te digo de Oscar, pero una muy buena película. Una peli que tú digas, es muy completa. Hombre, O más, no, más fácil todavía, que tú digas, esta película ha superado el videojuego. que haya superado el videojuego, creo que ninguna. Pero para mí, películas completas sobre videojuegos, películas que sí que creo que merecen más reconocimiento del que se tiene por ser simplemente una adaptación de videojuego, son las películas bueno, la película de Silent Hill. La primera película de Silent Hill creo que tiene mucho mérito. Al final, traspasar ese survival horror al cine y toda la estética que tenía, creo que es de quedarte catacroquis. Yo no la he visto, pero creo que leí y tiene buenas críticas, que no está nada mal. Exacto, y como curiosidad, hace poco el director dijo que estaba trabajando en una tercera parte, ¿no? Hay una segunda que es un poco infame, pero bueno, está bien. Está bien. Curioso. Ya, antes de pasar a la última pregunta, chicos, yo les quería preguntar que ¿cuál es la adaptación de videojuegos que les gustaría ver en un futuro? A ver, The Last of Us. Me gustaría verlo. Bueno, se está trabajando en ello, que está protagonizado por el de Narcos y el de Mandalorian, que no me acuerdo el nombre del actor, soy muy malo para eso, disculpe. Si este señor me está viendo ahora mismo... Pedro le pido Pascal. disculpa. Pedro Pascal. Exacto. Pedro Realmente no Pascual. estoy viendo. Pedro No sé. Pascual. Pedro Pascual, me Y gusta. Bueno, ¿Sabes cuál es el problema, tío? Que yo creo que da un poquito de miedo Ujú. en tú pensar en tu videojuego favorito y en una adaptación de él. Ajá. Entonces, por ejemplo, en el caso de The Last of Us, ¿creen que tiene buena pinta esa serie? ¿Que será un fracaso? ¿Será algo bueno? Mira, yo abro un melón en cuanto a este tema. Y es de que en cuanto a lo que son adaptaciones, remakes, secuelas, todo ese rollo, a mí hay algo que me toca mucho la moral y es el tema de que la gente, si no es literalmente lo que vio en el videojuego, se enfade, ¿no? O lo que vio en la película, se enfada. Y a mí eso es decir, creo que es lo que más me gusta. Si me ponen una historia que no he visto en ese universo, me va a llamar 1000 veces más la atención antes que volver a ver El Rey León, pero ahora con CGI, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí una cosa que me pasa con la versión de The Last of Us es que me llama muchísimo la atención por quiénes están detrás, porque está el creador del videojuego, el director del videojuego metido a nivel creativo en la serie y por los actores, etcétera. Pero me echa para atrás el que literalmente vayan a pasar a la pequeña pantalla la historia del videojuego. Ya eso me lo has contado, ¿por qué lo querría ver de nuevo, no? porque funciona. Yo creo que es porque funciona y piensa que si la historia funciona en un videojuego, ¿por qué no funciona en la gran pantalla? Que la idea es que los fans del videojuego, porque supongo que la idea es adaptar videojuegos que han funcionado, Ujú. porque no vas a adaptar un videojuego que no vas a adaptar Flappy Bird. Y yo creo que también, Ojalá. yo creo que también Ojalá, es un poco, por favor, que alguien haga eso. yo creo que también es un poco el añadir más público a esa historia. Es decir, los que se saben la historia de The Last of Us son las personas que consumen videojuegos, que han consumido el juego, y creo que hay un cierto público que no es gamer, que es posible que le puede llegar a gustar esta historia de zombies. Entonces yo creo que es un poco tirar por ese camino. A ver, yo creo que lo ideal siempre debería ser una mezcla entre la historia que ya te han contado y darle un poquito más de originalidad y hacer una mezcla de las dos cosas y que eso potencie el producto. ¿Qué pasará con The Last of Us? Pues no lo sabemos. Exacto. Y no puedo- Pero sí es verdad que estaba pensando que estaba viendo por el chat y yo creo que en el chat están dando más opciones de A de mí películas que están mejor que The Last of Us. hay una que me gusta mucho que es la de Guitar Hero 3, ¿eh? Ojalá una película de un juego que no tiene nada de historia. Me gusta, me gusta. Pues yo la adaptación de los Sims me molaría, ¿eh? También, A ¿eh? ver. ¿Cómo sería una adaptación de los Sims al cine? Eso hay que planteárselo, ¿eh? Pues sería Gran Hermano. Eh, Mira, puede ser una buena base, ¿eh? Ahora tenemos que hacer el tratamiento y enviárselo a Electronic Arts. Pero vale, ahora les pongo en una situación, ¿eh? Pero, bueno, yo quería... Dale, Willy. Vale, se me acaba de ir. No pasa nada.
Les quería poner Se en me una acaba de ir. situación. Les quería poner en una situación. Hay alguien que les está apuntando con un arma y les dice, sí o sí, ¿qué adaptación de tu videojuego favorito te gustaría ver? ¿Cuál sería, Julio? ¿Qué adaptación de mi videojuego favorito? Sí. Es que yo soy un desastre, tío. Pues, tú LOL. lo sabrás bien, Ale, de que yo no soy, yo no soy una persona que juegue muchos videojuegos de historia, El LOL, porque soy muy impaciente. League of Legends. Pero es verdad que el League of Legends tiene un lore bastante fantástico, que de todas formas creo que algo se había dicho Hay del una tema, creo que se serie estaba que trabajando en se alguna estrena en serie, Netflix. pero bueno, sí, si me apuntaran con una pistola diría que hicieran una del LoL. Ok, vale, Pero buena ojo opción. ojo a adaptar la historia de, por lo menos mi favorita, de que son los Modern Warfare en el Call of Duty. Tío, Como película Ojo, yo no la veo mala mira, tampoco. antes de pasar a la respuesta de Willy, en cuanto a lo de Call of Duty hay una cosa muy interesante y es que desde hace años, pero años, se lleva rumoreando de que se está desarrollando una serie y unas movidas sobre Call of Duty, pero nunca se ha visto nada. Y es algo que sí que me gustaría ver, ya sea que para que fallase o para disfrutarla. ¿En serio, Alejandro? Vale, Willy, a ver, que estás hoy en tu salsa, a ver, Willy. Hombre, estoy yo y mi salud. Tu poder reside en el Bueno, gorro, Willy, ¿no? sí, Mi poder reside El gorro. en el gorro. en el gorro, sí. Vale, Tengo un calor. Como da con- todo por el show, tío. Willy, si te apuntaran con un arma y te preguntaran la pregunta que hizo antes Hal, Exacto. Sí. ¿cuál sería tu respuesta? Le diría, esto no es un puto juego. Esto no es un puto juego. Vale, y te dispara y te mata. Digo, pues suerte. No, venga, en serio. ¿Cuál- Nada, sí, sí. ¿Cuál es tu videojuego favorito, Willy? Me encanta Kingdom Hearts, tío. y te, Me pero- flipa. ¿Y te gustaría verlo adaptado? ¿Perdón? ¿Te gustaría verlo adaptado? Ñe. Es que no creo que quepa, que se adapte guay. Ok. No sé, es que es complejo. Es que es como. Yo creo que lo podemos extrapolar a. Esto es lo que quería decirle. Que lo podemos extrapolar a como esa persona que se lee un libro y lo llevan al cine. Es que siempre va a defraudar. Yo creo que siempre va a defraudar. Porque la experiencia no es la misma. Lo que hay que hacer es el espectador, que no lo va a hacer, de una diferenciación de artes o de formas de narrar esa historia. Pero es que normalmente no lo solemos hacer. Exacto. Entonces, y ojo, creo que tenía un problema con el marketing, porque si te venden que va a ser lo mismo que la peli, que el juego, y no es lo mismo, pues obviamente el espectador va a estar chungo. Que normalmente es como se vende. En Mario Bros. Te pintaban que era, no, como el videojuego, como el videojuego. No, están en 3D, no están en 2D. Literalmente, el lema de la película es: esto ya no es un juego. Esto es un puto juego. Así que se adelantaron al Choca varios años antes, ¿eh? Choca, te falta calle. Pues antes de pasar a la siguiente pregunta, ¿no? A la última. Comenta Héctor Lloroni por el chat que le gustaría ver una adaptación de Monster Hunter a la gran pantalla. Pero debo decirle que No. ya la hubo el año pasado. Y que fue un fracaso. Repitiendo Mila Jovovich con Paul W.S. Anderson, su marido, en esta adaptación. Así que. Bueno, y después también hay un comentario. Hay un comentario curioso de Wetdoji que dice: ¿Sabías que la M del gorro de Mario Bros. Es por la inicial de Mario? ¿En serio? Exacto. Me gusta. Muy bien. Ok. Muy bien. Pues chicos, les hago la última pregunta antes de pasar a la reflexión del programa. Y es: ¿por qué creen que las películas de videojuegos salen mal? ¿Por qué presupones que salen mal? Porque o fracasan en taquilla o fracasan en crítica. No. Ya no hablo de eso, ¿no? Sino hablo de que siempre hay alguien que se queda rezagado, ¿no? Siempre hay películas que se quedan que pasan sin pena ni gloria, como pueden ser algunas de videojuegos, pero casi siempre son vapuleadas por la crítica, ¿no? Entonces, ¿por qué creen que pasa eso? Yo creo que lo hablamos antes. Es decir, la experiencia de juego de una persona
Yo, por ejemplo, yo me creía que era Joel, el de... Joel se llamaba, ¿no? El de las El de Last of Us, sí. yo me creía que era él y era un chiquillaje. ¿Pero por qué? Por la experiencia de juego, ¿no? Entonces, si me pones ahora la peli, igual, incluso por el simple hecho de poner un actor que no creo yo que es como es el, el del juego, ya me saca Exacto. y va a ser un fracaso. Bueno, de hecho hubo controversia, ¿no? Con el actor, porque igual no era muy parecido. Claro, Hubo controversia con todos con los todo. actores que anunciaron. sí. Pero así, es que es un tema bastante subjetivo. Pero creo que hay más variantes aparte de esas de por qué sale mal una película de videojuegos. O sea, yo creo que muchas veces, creo que, obviamente no lo sé a ciencia cierta, pero yo creo que muchas veces el director de cualquier película de videojuegos, muchas veces se ve como que esto es un encargo y ya está, tú haces este trabajo y adaptas esta película, este videojuego, perdón. Entonces a mí me da muchas veces la sensación de que estos directores en estas películas, digo yo que se habrán jugado el juego, pero creo que ni ellos mismos se creen la historia ni siquiera han empatizado con el propio personaje. Entonces, ¿cómo ellos me van a transmitir a mí la sensación que tuve yo cuando jugué al videojuego, pero en una película? No sé si se me han entendido. Claro. Claro, Sí. claro, claro. Y Por ejemplo, si hace una adaptación de League of Legends, lo que hay que demostrar es que el director siente rabia a la hora de jugar, ¿no? O sea, se tiene que ver en la pantalla. No, O... pero ¿sabes cuál es el problema? a ver, Que yo creo que chicos, es un esperen un ejemplo, creo que es segundo. un buen ejemplo. Como moderador, voy a prohibir hoy hablar de League of Legends. Aquí no se habla de League of Legends. Ah, déjame terminar, hombre. Di. No, pero mira, es que creo que League of Legends es el ejemplo perfecto de esto, en plan. ¿Por qué van a hacer una película de League of Legends? No van a hacer una película de League of Legends porque el lore sea fantástico y tengas que hacer una película sobre League of Legends, sino que simplemente vamos a coger todo el público que atrae League of Legends para hacer una película de League of Legends y ganar dinero. ¿Cuál es el problema? Que si vamos a hacer una película por eso, ya no significa que la película vaya a ser, o sea, puede ser buena, pero si el mayor objetivo de hacer esta película es vamos a forrarnos y vamos a aprovechar el boom, ya ahí creo que ya ahí partimos con un problema de base. Entonces, creo que la mayoría de videojuegos que se han trasladado a películas vienen todas por ese motivo. De vamos a traer al público de este videojuego, vamos a aprovechar el boom que tienen Ujú. y vamos a trasladarlo a la pantalla y vamos a intentar hacer el mejor producto posible. Pero lo importante aquí es llevarnos el dinerito a casa. De Que todas creo que es un formas, poco lo que sucedió con la peli del WoW. Que es un ejemplo. Esa sí, película hace es poquito. interesante. Esa película es interesante porque, aparte de que tenía bastante gente detrás importante, ¿no? Incluso el mismo hijo de David Bowie, Duncan Jones. Pues, como esa película llegó a ser un fracaso. Pero tiene algo guay. Perdona mi ignorancia, pero. Perdona mi ignorancia, pero que tiene que ver el hijo de David Bowie. Que era el director, Duncan Jones. Ah, ¿en serio? Sí, ¿Ese es Ah, hostia, pues es no el lo hijo de sabía. David Bowie. ¿No? claro, era un niño qué rata curioso. y jugaba al World of Warcraft. Y Pues es posible que por edades igual encaja que fuera consumidor del World of Warcraft. Ale, te quieren cancelar en el chat, ¿eh? Ya lo vi por lo del League of Legends, pero me da igual. Háztelo mirar, ¿eh? Por si Es acaso. decir, el League of Legends es una droga que Sí. hay que combatir. Yo, si ahora usando League of Legends, el League of Legends usa la forma de presentar el lore con el cine. Porque, de hecho, yo muchas veces me veo más los cortos y están guapísimos, la verdad, porque a nivel de animación son la hostia. Incluso se curran muy bien lo que es el transmitir esa sensación de empoderamiento, de tú eres un personaje, juega, tal. Entonces, no están no está del todo desligado y ya tienen como eso medio encaminado. Exacto. Sí, claro. Por ejemplo, ahora creo que hace nada salió la noticia de que van a adaptar una serie de League of Legends, una serie de animación. Exacto. Con Netflix. O sea, que creo que siempre ha tenido un poco ese objetivo, League of Legends en concreto, de siempre unir un poco lo que es su historia con aparte del videojuego, con películas o con productos y tal. Pero yo creo que me repito en lo mismo que dije antes, de que al fin y al cabo el principal objetivo de estas películas es vamos a sacarle rentabilidad y si funciona, pues hagamos otra más. Exacto. Que yo creo que es un poco lo que se está convirtiendo el cine de masas ahora mismo.
Y Pero eso yo, ya da para yo otro creo, volviendo a la pregunta, de que hay un problema de base en cuanto a las adaptaciones del videojuego a la gran pantalla. Y es que los videojuegos están diseñados para que tú seas el jugador. ¿Y cómo trasladas esa sensación a un espectador? Es casi imposible, ¿no? Entonces, por eso creo que se recurren a ciertos tropos, a ciertas cosas de narrativa que son sencillísimas para que el público lo pueda seguir sin ningún problema. Pero creo que el problema de base es eso, ¿no? De que los videojuegos están diseñados para que los juegues tú y seas tú el protagonista. Y una película está para que tú veas al protagonista haciéndolo, ¿no? Ya si consigues empatizar lo suficiente con el protagonista como para creerte él, pues ya, joder, eso que te llevas, ¿no? Pero yo creo que ese es uno de los problemas de base. ¿Creen que es más fácil empatizar con un mal personaje jugando un videojuego que con un buen personaje en la peli? ¿En una peli? Que con un buen personaje en una peli, dice. Es decir, con un mal personaje en un videojuego es más complicado que empatizar con un buen personaje en una peli. Empatizar. Yo creo que decir, depende, cada persona es un mundo, ¿no? Pero depende, bueno, A ver, ahora mismo no sé decirte. ¿Cómo No, a quedar, ver, cómo quedar no, bien pero- y salir del paso? Cada persona es un mundo y te vas del chat. Pero ¿qué le pasa a este hombre hoy? No, pero yo Receta. creo que no es tan sencillo. Es decir, o sea, es lo mismo que las películas. Si tienes que hacer un buen videojuego, si tú me pones a un personaje Claro. que la historia es una tontería, el personaje más de lo mismo, yo simplemente voy a pensar que estoy controlando un monigote y a la media hora me voy a aburrir. Entonces yo creo que va un poco a la par. O sea, un buen videojuego es como una muy buena película. Tiene que tener una buena historia y unos buenos personajes. Que sea más fácil de hacer o no que una película, ahí ya yo creo que eso es subjetivo. Creo que las dos cosas es arte. Pero sí, Ah, pero sí estamos de acuerdo Pero en que con es más eso fa- último- es más fácil empatizar con un personaje hecho en videojuego. Yo creo que, o sea, para mí no, sinceramente. O sea, Vale. yo creo que empatizo más con un personaje en una película que en un videojuego, pero yo creo que eso va un poco por el gusto de cada persona. Sí. Porque yo consumo bastantes videojuegos, pero en realidad consumo más cine que videojuegos, por ejemplo. Y bueno, y también mi ejemplo, que es lo que dije antes, yo no suelo jugar a videojuegos de historia. Entonces yo juego al LOL y la verdad que ahí no empatizo con nadie, porque nadie empatiza conmigo. Que es curioso porque te gustan las historias, pero no juegas a videojuegos de historia. ¿Por qué no juegas a eso? Me resulta un montón de curioso. Mira, yo por ejemplo, te imaginas que ahora empiezo a hablar solo de mí y de mí. No, Si pero... esto fuera el psicólogo. No, yo por ejemplo, a mí lo que me ocurre es que yo no tengo la paciencia para meterme horas seguidas jugando a un videojuego de una historia, porque desde que tenga que hacer una emisión, me salga mal y tenga que repetirlo, ahí ya termino. No, Eres un no picado, puedo tío. seguir. Es que eres un picado, Julio. Claro, en la peli no te puedes picar. Es que... Claro, el League of Legends me hizo así. Yo creo que retomando una de las preguntas que decía, bueno, una de las cosas que planteaba antes Julio, podemos pasar ya a la última pregunta de hoy, ¿no? Y Era que más es, importante. ¿creen que el videojuego es un arte? El arte es morirte de frío. Bueno, hay muchos creadores de videojuegos que se han muerto de frío después. ¿En serio? No, pero a ver, para mí, los videojuegos tienen el potencial para ser arte. Es decir, o sea, para mí el arte es algo que un propio autor o varios autores hacen para transmitirte una sensación. Yo creo que eso ya lo hemos conseguido con los videojuegos. Otra cosa es que el videojuego sea uno de los artes más nuevos que existen, más jóvenes, y tiene que implantarse en nuestra sociedad, que yo creo que ya se podría decir que un poco sí. Y es eso, es una mezcla de entretenimiento que al fin y al cabo para mí el arte es eso, transmitir sensaciones. Y para el que crea que los videojuegos no vienen de autores, yo creo que es obvio que cada videojuego, sobre todo los de historias, traen unos autores detrás que Ujú. quieren plasmar unas sensaciones, unas ideas y una historia. Yo, yo considero que es un arte porque ya sea cual tipo sea el tipo de juego que sea, el mantener enganchado a una persona durante mucho tiempo me parece un arte en sí. El generar una historia o el generar... Bueno, se puso lo de los niveles o súper complicados para que la gente se picara y siguiera jugando para pasarse el juego. Entonces, el llevar eso y con la cantidad de videojuegos que se han hecho y se harán
tener la capacidad de reinventarse, generar nuevas formas de jugar, nuevas sensaciones, e incluso renovándose con las máquinas para poder adaptarse a los videojuegos y los videojuegos adaptándose a las nuevas máquinas. Me parece un arte brutal, y más los videojuegos basados en historia, porque ya en sí el cine es la unión de todas las artes, el videojuego es la unión de todas las artes más el cine, o sea, es la unión de todas las artes, creo que sería el videojuego en sí. Entonces, Willy, ¿le estás dando un poco la razón a Joseph Gordon-Levitt? Podría ser. Creo. Es que incluso en el mundo de los videojuegos Ajá. existe lo que para nosotros en el cine es el tema este de los directores, que hay autores de videojuegos famosos como John Romero, Kojima. Hideo Kojima. ¿Sabes? Como que yo creo que el videojuego va evolucionando un poco a ese mundillo y yo creo que sí, que es obvio, de que ya se puede considerar un arte. Habrá gente que no le parecerá un arte, pero bueno, es respetable. Yo antes de dar mi opinión, quería dar unos datos que creo que son más que objetivos, o intento que sean lo más objetivos posible. Y es el hecho de que, al final, para mí el videojuego sí que es un arte. Y al igual que le pasaba al cine, es un arte joven, ¿no? Es un arte que apenas tiene 50 y algo años, ¿no? Videojuego como tal, ¿no? Entonces yo creo que al igual que el cine, al principio se entendía cine como entretenimiento, ¿no? Era como lo que pasaban en las ferias para que la gente se entretuviese, ¿no? Y viese imágenes en movimiento. Pues yo creo que al videojuego le ha pasado algo parecido y que cada vez va cogiendo más fuerza como arte. Y al final es un poco lo que decía Willy, ¿no? Creo que el videojuego es la unión de todas las artes habidas por ahora, ¿no? Hay desde arquitectura, literatura, música, cine, ahí está todo, ¿no? Todas las 7 artes reunidas en una. ¿Qué será lo que ponga el videojuego como arte? El tiempo. Y yo creo que puedo hacer, ya llevamos bastante tiempo emitiendo, y quería antes de finalizar hacer un claim, ¿no? Hacer un claim, vengo preparado. Puede que clame un poco. No. Así que bajen sus auriculares o lo que ustedes Por favor, quieran. me está llamando Bowser. Bowser me está esperando aquí, por favor, que sea rapidito. Mira, Haz lo tuyo, dale. no te voy a decir lo que opino de Bowser ahora mismo, Willy. Pues mira, yo creo que antes que nada nos tenemos que preguntar que qué es el arte, ¿ok? Y entonces esa pregunta me la hice. Esa pregunta me la hice y la fui a buscar a Wikipedia. ¿Qué pasaba? Que el artículo tenía mucho texto y pocas fotos. Entonces seguí buscando y acabé en una página que decía lo siguiente. Dice... A ver si entiendo mi letra. También lo tengo aquí, así que no voy a leerlo. Dice: el arte se vale de recursos plásticos, sonoros o lingüísticos para agrupar toda la expresión realizada por el ser humano que tenga la intención de reflejar algún aspecto de su propia vida o el interior de la persona. Y dentro de esa definición yo añado: el arte es subjetivo y universal. Que creo que esto es algo que tenemos que tener en cuenta a partir de ahora, ¿no? Entonces, desde la propia concepción del arte, este ha sido subjetivo. No es la misma manera en la que lo entendían los griegos a como entendían el arte los romanos o los egipcios, cualquier civilización. Entonces, y bueno, y es que incluso sin irnos tan lejos, no es la misma manera en la que entendemos nosotros el arte, que somos europeos claramente influenciados por la cultura estadounidense, a cómo la entienden personas de la India o personas de Japón. Cada cultura y región tienen sus propias maneras de entender y catalogar el arte. Tienen sus propias maneras de entender la narrativa, sus propias estructuras, etc. Un haiku no respeta ninguna de las normas de la poesía tradicional tal y como la conocemos. Entonces, dicho esto, y repito, dicho esto, hago otra pregunta. Qué dinámico, ¿eh? ¿Por qué nos esforzamos en hundir cierto tipo de arte? Ya sean películas, libros, música, lo que sea. Dejemos de ser tan jodidamente elitistas, y repito lo de elitistas, y permitamos que la gente disfrute de una película de Zack Snyder o de Tommy Wiseau, aunque sea de manera no irónica. Pero volviendo al tema, ¿qué es el arte? El arte lo es todo. ¿Y cuál es la moraleja de esto? Que Uwe Boll
es tan necesario como lo es Kubrick. Gracias por escucharme. Hasta aquí mi charla TED. Creo que es la persona con los cojones más gordos que he visto en mi vida. Pues chicos, ¿Cómo puedes terminar el discurso así? si no quieren decir Nada, nada pero ha sido respecto muy a lo bueno. dicho, yo creo que podemos ir despidiéndonos. Me dejo así Sí, para ya lo he hablar, dicho, Alejandro. ¿verdad? Como puñas, ¿eh? La verdad que sí. Y muy buen hilado, ¿eh? La verdad que felicidades, te doy las felicidades desde aquí porque has mantenido la dinámica todo el rato. No como yo ahora que me acabo de trabar. Ya, la estás fastidiando. Vale, pues chicos, vamos a ir despidiéndonos de la gente. No sé si Julio quiere decir algo antes de despedirse. Bueno, yo creo que en este capítulo en concreto nos hemos hundido en el fango, pero vamos, que en general lo hemos sabido llevar y creo que tu discurso ha mejorado el disfraz de Willy. Sí. Vale, Willy, ¿quieres decir algo para despedirte? Hola. Nada. Que disfruten de lo que sea, ya sea jugando videojuegos, leyendo o viendo pelis. Y Que todo es arte. que todo es arte. Y Me gusta esa reflexión. Y con eso nos iremos, chicos. Así que muchísimas gracias a todos por vernos. Muchísimas gracias a Iván Enríquez, a Héctor Lloroni y a Gabriel Lavín, que sin ellos no estaríamos aquí. Y muchísimas gracias a ustedes por vernos, escucharnos y sobre todo comprendernos. Buenas noches.